Auspician Aguas y Procesos, Fundación Atilra, Banco Credicop, Cooperativo Limitado, Municipalidad de Rafaela, Senador Alcides Calvo, Municipalidad de Sunchales, Diputado Pablo Pinotti, Municipalidad de San Vicente, Municipalidad de Sastre y Ortiz, las comunas de Ramona, Pilar, Humberto Primo, Bella Italia, Tacural, Estación Crucellas, Villa San José, Vila, Josefina, Roca, Leman, Eguquiza, Santa Clara de Saguier, María Juana, Saguier, Angélica, San Antonio, Nuevo Torino. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ser Es, este programa en el que abordamos los desafíos medioambientales que tenemos hoy como sociedad, y hoy lo vamos a hacer desde otro lugar, hablando de los grandes desafíos que tenemos justamente como sociedad en cuanto a las legislaciones que tenemos hoy aquí en nuestro país respecto a las leyes que necesitamos para proteger el medio ambiente, y vamos a puntualizar sobre 3 leyes fundamentales que tienen que debatirse, que hoy por hoy no están siendo tratadas en el Congreso de la Nación y que tienen que ver con la ley de plásticos de un solo uso y la ley de envases, haciendo referencia pura y exclusivamente a lo que es el uso de los plásticos y todo el impacto que esto tiene para el ambiente. Y por otro lado vamos a hablar de un tema fundamental que tiene que ver con la ley de humedales, esta ley tan importante y tan necesaria para proteger los ecosistemas y que es tan importante también para el territorio santafesino, en donde tenemos uno de los humedales más grandes del planeta. La contaminación por plásticos pasó de ser de 2 millones de toneladas en el año 1950 a casi 400 millones el último año. Esta industria del plástico es una de las industrias más valoradas hoy de todo el mundo, con una suma que asciende a los 500 millones de dólares. Según el Programa del Medio Ambiente de Naciones Unidas, esta cifra se va a duplicar para el año 2040, con todo lo que ello implica y los impactos justamente de la producción y la contaminación debida a los plásticos son una catástrofe en ciernes en el contexto de la crisis planetaria, del cambio climático, la pérdida de la naturaleza y la contaminación, es lo que manifestaron desde el Organismo de Naciones Unidas. La exposición a los plásticos perjudica a la salud humana y puede afectar también a la fertilidad, a la actividad hormonal, metabólica y también neurológica, mientras que la quema abierta de plásticos contribuye a la contaminación del aire. Para el 2050, estas emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción, uso y eliminación de plásticos representarán el 15% de las emisiones permitidas, según el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Más de 800 especies marinas y costeras se ven afectadas por esta contaminación por ingestión, enredo y también otros peligros. Cada año llegan a los océanos unos 11 millones de toneladas de residuos plásticos, lo que podría triplicarse, como mencionamos anteriormente, y una de las empresas que mayor responsabilidad tiene en esta generación de plásticos es la empresa reconocida hoy mundialmente que fabrica gaseosas. Estamos hablando de la empresa Coca-Cola, y vamos a compartir un fragmento de un documental que realizó la BBC sobre cómo fue todo el proceso desde el momento que esta empresa empezó a producir, que en principio fueron envases de vidrio, pero cuando fue el auge del plástico, bueno, por supuesto que empezaron a ofrecer este servicio sin magnificar lo que podría generar en el medio ambiente. Here's refreshment you can enjoy quickly and conveniently.
En la década de 1950, la Coca-Cola se vendía en botellas de vidrio. La empresa las recogía, lavaba y reutilizaba. These lighter plastic bottles take pounds off your shopping load. Ya en la década de 1970, Coca-Cola promocionaba el plástico. Single-use plastic is just a massive money saver for all sorts of companies, including Coca-Cola. They use incredibly cheap plastic to make that packaging. They put it on the market and then it's job done, it's gone. Solo en los últimos 3 años, 156.000 millones de botellas de plástico de Coca-Cola han sido descartadas, quemadas o arrojadas a vertederos. Coca-Cola sabía que tenía un problema de imagen. Entonces anunció un plan para reciclar más botellas, llamado Mundo sin Residuos. Pero si se mira la letra pequeña, hay una condición. Las botellas son reciclables solo donde existe infraestructura. Esta es la isla de Samoa. En febrero, Coca-Cola dejó de producir botellas de vidrio y comenzó a enviar miles de botellas de plástico. The population here in Samoa is only 200,000. We don't generate enough waste to have a recycling facility for plastic bottles here on the island. Coca-Cola creó un plan para pagar a las personas $1 por cada kilo de botellas de plástico que recolectan. Pero hasta ahora ninguna se ha exportado para su reciclaje. Pasamos de Samoa a Uganda, al otro lado del mundo. Aquí no se recolectan suficientes botellas para cumplir con las promesas de reciclaje de Coca-Cola. Coca-Cola says they will collect 1 bottle for each bottle they sell in Uganda, but they can never do that. They can never achieve it. En la capital, Kampala, el sistema de reciclaje depende en gran medida de recolectores informales. La mayoría son madres solteras con sus hijos que ganan alrededor de $1 al día. Tosoma. Yes, isoma. Obuchupa obulondo obukozesa mungi. Tubikungana ne tukutunda. Nzitwala waka. Tuzitwala waka noziwa mama. Pero hay otra forma en que Coca-Cola puede volverse verde. En Brasil, Coca-Cola está promocionando un tipo diferente de botella de plástico. Es más grueso, resistente y, como muestran claramente los anuncios, está diseñado para ser reutilizado una y otra vez, al igual que las botellas de vidrio antiguamente. In Brazil, they're investing in refill, and some other countries, like in South Africa, which I think is a direct reaction to the public outcry about single-use plastics. Coca-Cola afirma que sus nuevas botellas de plástico se pueden reutilizar hasta 25 veces. En Brasil, están reemplazando 200 millones de botellas de un solo uso cada año. Pero a nivel mundial, el año pasado Coca-Cola vendió 112.000 millones de botellas desechables y solo 4.000 millones de botellas de plástico reutilizables. Entonces, ¿por qué no se utilizan de forma más amplia? Reusable bottles require a lot of investment. They have to collect those bottles, they have to wash them and put them on the market. Unfortunately, they're not making that a universal system. They're still completely betting on single-use plastics and recycling. Toda la industria de bebidas embotelladas tiene el problema del reciclaje. Pero Coca-Cola es, por lejos, la empresa más grande, que vende 3.500 botellas de plástico por segundo. Y casi 4 años después de hacer su promesa de un mundo sin desperdicios, la investigación de la BBC reveló que Coca-Cola está teniendo dificultades para hacer el progreso necesario para cumplir con sus objetivos ecológicos. Coca-Cola is an absolute master of greenwashing. Greenwashing is pretending that something is green when actually it is anything but green. Y la evidencia de la organización Break Free from Plastic sugiere que hay más envases de Coca-Cola desechados que de cualquier otra marca. Coca-Cola dice que está haciendo un buen progreso, pero que le queda un largo camino por recorrer, que está llevando a cabo una campaña para fomentar el reciclaje en Samoa y está trabajando duro para ayudar a los recicladores. Pero si el mayor contaminador de plástico del mundo no cumple con sus objetivos, los más pobres del mundo sufrirán aún más. Como decimos siempre, hay muchos actores que conforman hoy la sociedad y que todos tienen la misma responsabilidad frente al cuidado del ambiente, por eso los estados también deben sumarse. Y sobre esto, durante el año 2022,
Por suerte, más de 175 países respaldaron un acuerdo histórico en el que acordaron para el año 2024 generar un acuerdo jurídicamente vinculante en esta lucha contra la crisis climática, un acuerdo muy similar a lo que fue el Acuerdo de París en el año 2015. Y cuando hablamos de que es un acuerdo jurídicamente vinculante, es en que los estados van a tener que comprometerse a cumplir con lo que esos acuerdos establezcan. Por eso es sumamente necesario que todos los estados participen allí. No objections, it is so decided. So today was one for the history books. It was truly a big day for the environment. There were high emotions when that gavel came down. What there is now clarity on is that we will have a strong global, international and comprehensive framework on plastic pollution. We produce around 400 million tons of plastic every year, and 300 million tons of that goes right into the waste dump, and 11 million tons of that into our oceans. We need collective action to develop viable and sustainable substitute for plastics. And it will make a difference. One that shows again the true value of multilateralism. The fact that member states put up their hand and said, we will resolve this, is major. But now is the time to roll up our sleeves because the world is watching. Y hablamos de lo que pasa en el mundo, pero ¿qué es lo que está pasando hoy aquí, en nuestro país? Como lo dijimos al inicio del programa, hay dos leyes muy importantes que están en Cámara de Diputados hoy que no han tenido tratamiento, y estamos hablando de la ley de envases y la ley de plásticos de un solo uso. Estas leyes que son necesarias frente a la cantidad de plástico que se genera hoy en nuestro país, y estamos hablando de que aquí se producen cerca de 50.000 toneladas de residuos por día, y los envases representan un 25% de los residuos sólidos urbanos y el 60% de los domiciliarios. De ahí la necesidad de regular su adecuada gestión. Por eso este proyecto de la ley de envases trabaja sobre el paradigma de responsabilidad extendida a las y los productores y procura incorporar los costos ambientales de los envases a lo largo de su ciclo de vida, en la extracción de materiales, en la producción, en la distribución, consumo y desecho. Prioriza la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización. Además, alienta una forma de fabricación que tienda al diseño de productos amigables con el ambiente y genera obligaciones a las y los productores para el tratamiento de los envases mediante distintos mecanismos. Esta ley también busca establecer estándares mínimos para la gestión de envases, su reutilización, valorización y reciclado, además de su reducción en la fuente de producción y en el transporte hacia una disposición final adecuada. ¿Pero por qué es tan importante una ley de este tema? Porque, como dijimos anteriormente, los envases representan un 30% de estos residuos sólidos, y la ausencia de un sistema de gestión se traduce en mayores volúmenes de residuos para transportar, lo que genera más costos para su disposición final y a su vez un grave impacto en los ecosistemas, especialmente en los ecosistemas marinos. La norma además busca un cambio de paradigma de producción y consumo. Desde hace 20 años que se vienen presentando proyectos, pero claro, al momento de debatirse siempre hay algún tipo de interés que frena la posibilidad de generar el debate correspondiente, de diputados que quizás se alinean con intereses que no son los intereses de la sociedad, a lo que llamamos el famoso lobby de muchos sectores, que por supuesto una ley de estas características quizás podría incomodarlos o podría afectar a su negocio, pero nadie está hablando de que esto sea una consecuencia negativa para estas empresas, para estas industrias, pero lo importante es que actuemos todos juntos y que la responsabilidad la asuman tanto los legisladores como estas empresas, que deben asumir el compromiso de reducir todo aquello que genere plástico y buscar nuevas formas alternativas de generar un impacto mucho menos negativo en el ambiente y con una acción mucho más amigable. ¿Por qué yo, ciudadano, debo ocuparme de que estos residuos lleguen a donde tienen que llegar?
A ninguno de nosotros nos gusta ocuparnos mucho de la basura. A todos nosotros nos gusta sacar la bolsita en las puertas de nuestras casas y olvidarnos del tema. Pues hoy la realidad hace que la basura sea un problema serio, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, y que requiera del compromiso de todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, para poder valorizar esos residuos de la mejor manera. ¿Cuáles son los beneficios de reciclar residuos plásticos? El no uso de residuos fósiles, petróleo y gas natural. Un plástico reciclado consume aproximadamente un 85% menos de energía que un plástico virgen. ¿Cuáles son los mecanismos que deberíamos encarar para un desarrollo de la industria de reciclados plásticos? Hay un tema de concientización de la población, de preservar los recursos, ¿sí? De ahorrar divisas al país, de ahorrar petróleo y gas. Eso es importante y nos va a hacer cambiar nuestros hábitos de todos los días. Otra de las leyes que mencionábamos tiene que ver con la ley de plásticos de un solo uso. ¿Qué busca esta ley? Bueno, lo que busca es reducir y en un progresivo tiempo prohibir aquellos productos que sean de un solo uso. Estamos hablando de los sorbetes, de plásticos, de vasos, todo aquello que se descarte de una sola vez. Hay muchos productos que hoy tienen este material y que necesariamente tienen que ser quitados del mercado para seguir el camino de una economía circular. Según la Organización Mundial de Conservación, casi la mitad del plástico producido se usa en productos que tienen una vida útil de segundos, como por ejemplo los descartables, o menor a los 3 años, en tanto que la degradación de este material tarda cientos de años. En la Argentina, de los más de 2 millones de toneladas de residuos plásticos que se generan al año, solo el 5% se recicla. Durante 2019 y 2020 se trató en el Congreso este tema, sin embargo, el proyecto más avanzado se frenó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que no dictaminó al respecto y perdió estado parlamentario. En marzo de 2023 volvió a ser presentado. Por eso insistimos nuevamente y reiteramos lo que decimos siempre: el compromiso tiene que ser de todos, puntualmente de los legisladores, y más teniendo en cuenta que estamos en un año electoral en donde nosotros, los ciudadanos, debemos elegir quiénes nos van a representar en la legislatura y por qué es tan importante también conocer cuáles son los intereses que defienden, ¿no? Porque a quién nos va a beneficiar este tipo de leyes que buscan ser mucho más responsables con el medio ambiente. I don't know why
La ley de humedales es otra de las leyes que aún no se ha tratado en el Congreso Nacional, pero es importante entender de qué hablamos cuando hablamos de humedales, porque llamamos humedales a aquellos ecosistemas que son grandes reservorios de agua, puntualmente de agua dulce, que son muy escasos hoy a nivel mundial. Entre toda la degradación que ha habido, se ha producido una disminución en un 35% en total, pese a esta convención internacional que se ha llevado a cabo por más de cientos de países. Estamos hablando de la Convención Ramsar, en donde se buscó proteger y conservar aquellos espacios en donde existan humedales. Acuerdo internacional en el que Argentina adhirió en el año 1991 y a partir de allí Argentina y este sitio Ramsar establecen que existen 23 sitios protegidos aquí en nuestro país en donde se debe puntualizar y proteger. Por eso es tan necesario que la ley de humedales exista. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué existe esta degradación en estos humedales? Bueno, el cambio de uso de la tierra es el mayor factor de degradación de los humedales continentales desde 1970. La agricultura, la forma más extendida de cambio de uso de la tierra, ha dañado más de la mitad de los humedales de importancia internacional. Los impactos climáticos en los humedales están ocurriendo más rápido de lo previsto. El aumento del nivel del mar, el blanqueamiento de los corales y los cambios en la hidrología se están acelerando y los humedales árticos y montanos corren mayor riesgo de degradación y pérdida. Los humedales son esos ecosistemas más eficaces para hacer frente a la crisis climática, porque además de ser grandes reservorios de agua dulce, también son sumideros de carbono. En esta lucha frente a la crisis climática, la posibilidad de absorber cada vez dióxido de carbono es sumamente necesario. Y hay un dato importante que hay que destacar y que tiene que ver con el calentamiento global y la crisis climática. Es producto 100% de la actividad humana, y esto por supuesto no lo digo yo, sino que lo dice la ciencia. Así lo han manifestado en este último informe el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de Naciones Unidas, en donde han concluido científicos de todo el mundo que la degradación del ambiente tiene que ver pura y exclusivamente y en un 100% con y por la actividad humana. Por eso es sumamente necesario que el compromiso lo debamos asumir todos, porque todos somos responsables. Además de estos humedales, los arrecifes de coral, así como los humedales de carbono azul, como los manglares y las praderas marinas, brindan soluciones rentables de reducción del riesgo de desastres para proteger a las comunidades contra las marejadas ciclónicas, mientras que los ecosistemas del interior, como las turberas y los ríos, absorben el exceso de agua para evitar inundaciones y sequías. En el año 2013 y en el año 2016 se trataron estos proyectos sobre la ley de humedales, sobre la generación de presupuestos mínimos para la protección de estos ecosistemas, pero no ha habido resultados. Durante el año 2022, a fines de 2022, finalmente pudo haber un acuerdo, hubo dictamen para que este proyecto pueda ser tratado en el Congreso, pero al no haber quórum y al no ponerse de acuerdo los legisladores, no pudo ser tratado y quedan muy pocos días para que esta ley pueda ser tratada y no perder estado parlamentario. Por eso la necesaria urgencia de hablar de este tema y exigir a los legisladores que la aborden. Y decimos que una ley de humedales en todo el territorio nacional es importante porque, más allá de que en otras provincias existen este tipo de ecosistemas, Santa Fe es una de las provincias que tiene los humedales más importantes del mundo. Estamos hablando, por ejemplo, del humedal Jaucanigás, que tiene una densidad territorial importante y que forma parte también de otros humedales reconocidos a nivel internacional, como lo es el humedal Laguna Melincue y el Delta del Paraná, que en este caso el Delta de Paraná es un humedal biprovincial porque corresponde a la provincia de Santa Fe y también a la provincia de Entre Ríos.
Y entre los humedales más importantes del país, otra vez la provincia de Santa Fe resalta, porque aquí tenemos uno de los más importantes, lo dijimos anteriormente, estamos hablando del humedal Jaucanigás, que este nombre responde a la lengua indígena de los abipones, que significa gente de agua, y es un humedal que tiene toda la biodiversidad que se puede tener de un ecosistema. Por eso es tan importante que exista una protección de estos ecosistemas, y así es en la provincia de Santa Fe, porque en febrero de este año el gobierno junto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático presentaron a la legislatura provincial un proyecto para que el Jaucanigás sea parque nacional. Esto implica que una superficie de 130.000 hectáreas aproximadamente pase a estar protegida, no solo a nivel provincial, sino también nacional, porque estas hectáreas, gran parte serían reservas naturales de la provincia, pero otras pasarían a ser parte de un parque nacional. Por supuesto que todo este tipo de leyes lo que hace es profundizar las medidas de protección y conservación de estos espacios naturales tan necesarios para nuestro planeta. Además, es importante destacar que el Jaucanigás tiene un área de 492.000 hectáreas, cercano a la localidad de Reconquista, lindando con la provincia de Corrientes. Además, abarca un sector de la planicie de inundación del río Paraná Medio, incluye, entre otros, un extenso complejo de ríos, lagunas, madrejones, pastizales inundados estacionalmente, bosques ribereños e islas. Este sitio fue designado como sitio Ramsar el 10 de octubre del año 2001. Las características principales de este humedal tienen que ver con que proporciona un hábitat ideal para un gran número de especies, algunas vulnerables o en peligro de extinción, como por ejemplo el caimán yacaré. Además, hay una importante población de patos y aves migratorias. Existe una rica vida acuática con alrededor de 300 especies ictícolas que son la clave de la economía regional, dado que el 50% de la población del área vive de la pesquería. Asimismo, la pesca deportiva y el ecoturismo son también actividades importantes del sitio. Como verán, hay muchas actividades, hay mucho que tiene que ver con este humedal, y que no quiere decir que no se puedan desarrollar actividades, simplemente que se deben hacer con el control y con la responsabilidad necesaria. A eso hacemos referencia cuando insistimos en este tipo de leyes y la importancia de su tratamiento puntualmente este año, para que la ley no pierda estado parlamentario. Y llegamos al final de este programa en el que dialogamos semana tras semana sobre todos los problemas y los desafíos que debemos afrontar como sociedad. Hoy hablamos de leyes sumamente importantes que deben ser tratadas este año para que ninguna de ellas pierda estado parlamentario, y porque además son necesarias, principalmente lo que es la ley de humedales. Insistimos, aquí los intereses que deben velar nuestros legisladores son los intereses de la sociedad y no los intereses individuales. Lo que debe prevalecer es el interés colectivo y, por supuesto, el interés y la responsabilidad con el medio ambiente. Será entonces hasta la próxima semana en un nuevo encuentro de Ser Es, pero antes de despedirnos agradecemos por supuesto a quienes nos acompañan, a nuestros auspiciantes, a todos los cables de la región por compartir este contenido, a Pau, a Nati que me acompañan a mí personalmente, y los invitamos como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como Seres Comprometidos. También pueden visitar nuestro canal de YouTube, allí van a ver cada uno de los programas que venimos compartiendo a lo largo de estas semanas, y también pueden suscribirse ahí al canal para recibir la notificación cada vez que subimos un nuevo capítulo de esta primera temporada de Ser Es. Nos encontramos la próxima semana. Dear friends, humanity is on thin ice, and that ice is melting fast. As today's report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, details,
humans are responsible for virtually all global heating over the last 200 years. The rate of temperature rise in the last half century is the highest in 2,000 years. Concentrations of carbon dioxide are at their highest in at least 2 million years. The climate time bomb is ticking.